Hola, mi nombre es Kenner Vázquez Mi nombre es Carlos González. y a través de este video hablaremos sobre temáticas como la lingüística, su historia, con la finalidad de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué los estudios de la lingüística contribuyen desde un marco teórico y práctico a la construcción de un perfil profesional óptimo? En este caso, en la comunicación social y periodismo. Comencemos. Para poder responder esta pregunta debemos primero hablar de unos aspectos introductorios que competen y estructuran la lingüística como tal. Estamos hablando de tres aspectos. El primero es la lengua. La lengua es un sistema convencional de signos que usan diversos grupos sociales con la finalidad de comunicarse. Esto también abre la posibilidad de que los mismos grupos sociales queden ciertas características de su propia lengua. El segundo es el habla. Es la acción como tal de ejercer esa lengua, ese código o ese sistema de código con la finalidad de comunicarse. Y el tres, y el más importante, el lenguaje, que es la capacidad innata del ser humano de poder comunicarse y expresarse a través de sus pensamientos. Resaltamos que es una capacidad innata del ser humano, ya que no se puede enseñar. De lo contrario de la lengua, que se puede enseñar, el lenguaje es innato y propio del ser humano. Nacemos con él, nacemos con esa capacidad. Esto porque el ser humano es el único ser vivo capaz de producir enunciados sin nunca antes haberlos escuchado. Para profundizar más sobre el lenguaje, a través de estos dos ejemplos, entenderemos el por qué el lenguaje solamente lo podemos producir los seres humanos. Un ejemplo de eso es el lenguaje de señas, capacidad humana de comunicarse a través de los gestos, especialmente en las personas con discapacidades auditivas. Un ejemplo un poco más simple puede ser el de los loros. Es un animal que produce habla o que tiene la capacidad de hablar, entre comillas, pero no es un lenguaje, ya que el funcionamiento del loro es escuchar y después de escuchar ahí sí reproducir lo que ha escuchado, más no tiene una capacidad de pensamiento para poder producir esos enunciados sin haberlos antes escuchado. Otro aspecto importante de la lingüística son sus recursos lingüísticos. En este caso tenemos la coherencia y la cohesión. La coherencia es la característica principal de un texto que encasilla su sentido lógico, es decir, un texto tiene o cobra un sentido lógico cuando sus ideas, tanto principales como secundarias, están conectadas entre sí y tienen una relación. Por otro lado, la cohesión es un poco más de forma puntual en cuanto a las palabras y sus significados. Que las palabras tengan un sentido y que una siga tras otra sin tener errores entre sí. Un ejemplo de esto pueden ser los conectores lógicos, puesto que, como, tal que, ya que, porque y muchos más conectores lógicos que nos dan esa idea de que el texto tenga una línea secuencial, no se vea interrumpido y de este modo se pueda tener una comprensión total de él mismo. Una vez recorridos los recursos lingüísticos, entramos a ahondar en lo que tiene que ver la parte de las disciplinas que constituyen la lingüística. En este caso, comenzamos con la parte de la gramática, que es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir bien. Luego, dentro de esta gramática se encuentra la sintaxis, que ya entra a ahondar en el orden y la coherencia de las palabras. En este caso, fútbol juega el niño. En este caso, la sintaxis entra a dar un orden a lo que tiene que ver la parte gramatical que va primero, sujeto, verbo y predicado. Ya correctamente sería el niño juega fútbol. Luego continuamos con la parte de la semántica, que ya entra a estudiar el significado de las expresiones lingüísticas. Es decir, un caso claro puede ser el de la planta. La mente recrea una imagen imaginaria, valga la redundancia, sobre lo que tiene que ver la planta. Vemos esa imagen sobre la planta, el ser vivo que compone de hojas y un tallo, o puede ser una planta nuclear en este caso. Y la última disciplina que compone la lingüística es la semiótica, que es una ciencia derivada de la filosofía que compone los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Aquí es muy importante resaltar el tema del signo lingüístico, ya que como Ferdinand de Saussure lo decía, entra con su significado y significante. Significado, que es como tal el concepto que constituye dicha palabra, va a ser por ejemplo el vaso, que es un recipiente para vertir líquidos u otras sustancias. Ya entra por otro lado el significante, que como una de las principales funciones que tiene es que es lineal, es decir,
viene de palabra entre palabra. Entonces sería en este caso V-A-S-O para componer vaso. Aparte de ser lineal, es también convencional, principalmente porque todo el mundo lo entiende desde un mismo territorio y una misma cultura. Y también es arbitrario porque el vaso se llama vaso principalmente porque sí y no tiene una ley que constituya que no se puede llamar así. Habiendo ya repasado muchos de los componentes que tiene la lingüística de una manera un poco más introductoria, ahora pasaremos a la historia, un punto importante para entender en qué punto y desde qué sentido se entiende la lingüística como ciencia y desde antes qué era la lingüística y qué estudios realizaba la lingüística. Al hablar de la lingüística y su historia, tenemos que empezar desde los años antes de Cristo, comenzando por el mundo griego y sus filósofos. En esta época la especulación sobre el lenguaje era algo netamente retórica. Se discutían cuestiones fundamentales como hasta qué punto el lenguaje era natural o hasta qué punto podría ser convencional. Es decir, natural, un objeto regalado por los dioses, o convencional, algo innato del ser humano. También se encontraba la relación de hasta qué punto podría ser analógico, es decir, estructurado y ordenado, o hasta qué punto podría ser anómalo, es decir, variable, irregular e impredecible. En este entonces aparecen algunas cuestiones lingüísticas según los diálogos de Platón, como era el cratilo, por lo cual es probable que Sócrates, en ese sentido, interviniera con su retórica y poética. A pesar de que Platón y Aristóteles en su momento eran los más interesados por el lenguaje, fueron en sí los filósofos del estoicismo los primeros en reconocer la lingüística como una rama separada de la filosofía. Hablando de la época helenística, en los 323 a.C., el estudio de la lingüística era algo sumamente necesario en el imperio de Alejandro Magno, ya que al ser tan extenso, dentro de él se ubicaban diferentes y diversas razas con lenguas diferentes. Por eso se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega, que era la lengua oficial del imperio. Un poco después, cuando Roma entró en contacto con Grecia, las teorías gramaticales que se tenían hasta el momento estaban ya muy desarrolladas por la mayoría de estudiosos griegos. De este modo, los estudiosos romanos, ni cortos ni perezosos, lo que hicieron fue formalizar sus estructuras basándose en la gramática de los estudios griegos. Esto ocasionó algunas confusiones, tanto así que directamente se llegó a pensar que el latín podría descender del griego. Sin embargo, a pesar de las notorias similitudes léxicas y gramaticales, nunca se llegó a establecer un origen en común. Dando un salto de la Edad Antigua a la Edad Media, en la Europa medieval, nos encontramos como en el Renacimiento, en 1492, aparece la primera gramática castellana, de Antonio de Nebrija. Antes, en 1440 y 1450, se creó un invento que partiría la historia de la comunicación y de la gramática en dos: la imprenta, por parte de Gutenberg. La imprenta marcó un antes y un después, ya que nos encontrábamos con una sociedad altamente analfabeta, y con la imprenta se desarrollaron formas de combatir ese analfabetismo. De cierto modo, la Iglesia fue perdiendo poder. Gracias a Martín Lutero y sus tesis en contra de la Iglesia, se logró que dicha institución perdiera muchísimo poder en la Europa medieval. Durante el Renacimiento, la eclosión de las lenguas vernáculas ocasionó que las investigaciones sobre la lengua perfecto común tuvieran una revitalización. De este modo aparece la Minerva, o la conocida gramática de Port-Royal, que actúa como un eslabón entre las teorías racionalistas del siglo XVII y del siglo XVIII. Recordando que la época del Renacimiento fue destacada por ser una época oscura, en el sentido del pensar y de los conocimientos del ser humano, la ilustración llega como la principal forma de salvar a la humanidad en temas de pensamiento crítico. Nace, de este modo, la lingüística ilustrada, por Condillac, que expresa que la mayoría de pensamientos están directamente relacionados con los sentidos.
Y es aquí donde la lingüística entra a ser científica a partir de sus bases comparativas. Ya tendría un objeto de estudio que vendría con el paso del estructuralismo que nos hablaba Ferdinand de Saussure. Es aquí donde este autor, como padre de la nueva ciencia, fueron la distinción entre la lengua como un sistema, el habla como la realización y la definición del signo lingüístico que aporta un significado y un significante. Sin embargo, este enfoque, conocido como estructuralista, se puede calificar por oposición a corrientes posteriores como la lingüística comparada, ya que pues en este contexto uno de los aspectos que más se aprecia es pues de las lenguas nacionales como principal expresión del alma de los pueblos. De ahí pues sale este resurgimiento y más que todo en esta época bastantes abundantes estudios que pues se caracterizaban en temas comparativos, etnográficos y descriptivos relacionados con la lengua. Estas lenguas tienen vida según estos autores, ya que se quiere saber cómo son, por qué cambian, para qué se usan realmente y cuál es su origen. Esto para encontrar el parentesco entre las distintas lenguas, las leyes que expliquen pues dichas analogías, los elementos comunes y los elementos diferenciales, entre otros aspectos. Es aquí donde en 1786 William Jones propuso una idea en la que decía que el parentesco del sánscrito con el latín, el griego y las lenguas germánicas habían sido linealmente ligadas. Posteriormente, en 1816, una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp demostró las relaciones y las similitudes que habían entre estas lenguas emparentadas podrían ser sistematizadas y convertirse en una ciencia puramente autónoma. La primera falla que se encontraba con este método comparativo es que nunca se preguntó a qué se conducían estas dichas comparaciones que estamos hablando, qué es lo que significaban las relaciones que iban descubriendo. Fue simple y llanamente comparativa en vez de ser histórica, sobre todo en la parte de encontrar un método de estudio. William Whitney en 1875 crea una escuela llamada los neogramáticos, esta liderada puramente por alemanes. Él entra a dar como un fresco o aclarar un poco el panorama, ya que pues el mérito que este se le atribuye es en colocar como en perspectiva histórica todos los resultados y las comparaciones que se venían haciendo desde siglos anteriores y junto así encadenar los hechos a un orden natural. A continuación se plantea un modelo de gramática generativa. Está planteado por Chomsky, que dice que la capacidad de aprender una lengua es genética, es decir, la persona que ha aprendido una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, porque conoce las reglas según las cuales los enunciados deben formarse. Todo ser humano que nace ya lleva consigo esta capacidad, que es la gramática universal, reglas gramaticales que rigen a todas las lenguas, todas por igual. Y es así donde la escuela saussuriana y la escuela de Chomsky se genera un distanciamiento y a partir de ese distanciamiento entra la idea funcionalista. Esta idea considera que el lenguaje no puede ser estudiado sin tener en cuenta su principal función, que es la comunicación humana. Y finalmente, para poder responder nuestra pregunta, ¿por qué los estudios de la lingüística contribuyen desde la teoría y la práctica a la construcción de un perfil óptimo en cuanto a la comunicación social y periodismo? entonces para responder esta pregunta debemos direccionarla, como lo bien lo dice Carlos, hacia nuestro campo de acción, que es la comunicación social y el periodismo. Para esto, pues a través de todo lo que hemos visto, tanto como su historia como sus componentes principales, la lingüística ha demostrado ser una ciencia interdisciplinaria, y como la comunicación social o el periodista en sí tiene que tener un perfil multisectorial en el que se pueda desempeñar en cualquier aspecto, qué mejor que la ciencia más interdisciplinaria en este sentido, que es la lingüística. Después de haber recorrido, como ya lo explicaba, la mayoría de campos de acción de la lingüística, hemos llegado a la conclusión que el principal objetivo de la lingüística es formar un pensamiento crítico, capaz de adaptarse a situaciones diferentes, capaz de comprender las situaciones, comprender los contextos sociales y de este modo buscar soluciones pertinentes para resolverlas de la manera más oportuna. Esta resolución de problemas la podemos ejemplificar
en este aspecto. Una concesión vial plantea ejercer una obra en una vía que va desde, voy a poner un ejemplo muy breve, Puerto Gaitán hasta Caullar. Y resulta que esta concesión vial planea viabilizar esta obra por un resguardo indígena. Lo principal que se debe hacer dentro del marco comunicacional periodístico es la concesión vial contrata a dicho grupo de periodistas o comunicadores sociales para que entren a intermediar con este grupo étnico. Y es aquí donde se pone en juego, se pone a prueba y en práctica toda la parte lingüística para poder llegar a este grupo de una manera más adecuada y así poder llegar a una concesión, ya sea con ese grupo y la concesión vial. En ese sentido, la lingüística nos ayudaría por el hecho de que al tener una comunidad indígena con un lenguaje distinto, un habla distinto, una forma de expresarse de forma distinta, la lingüística lo que nos va a hacer es ayudarnos a entablar mejores conversaciones y de este modo lograr, como bien lo explicaba mi compañero, un consensuado entre ambas partes para que se pueda llegar a un acuerdo, ya sea construir la vía por completo, hacer un desvío o cualquiera de las opciones pertinentes que sirvan para que no se afecten ni los unos ni los otros. En ese sentido, aterrizándolo un poquito más a la práctica teórica, vemos ejemplificado cómo la lingüística nos ayuda a ser personas asertivas a la hora de elegir nuestras palabras, de elegir nuestro discurso, de elegir las formas en cómo nos expresamos, dependiendo del contexto y hacia quienes lo hagamos. Y principalmente de los intereses que se quieran llegar. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.